La diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo. En este webinar, exploraremos cómo el cuidado integral puede marcar la diferencia en la salud renal de pacientes con diabetes. Hoy contamos con una invitada muy especial, la doctora Jung May Galvez, destacada nefróloga con amplia experiencia en el manejo y la prevención de complicaciones renales en pacientes diabéticos. Les invito a estar atentos y a aprovechar al máximo el conocimiento que nuestros expertos compartirán con nosotros al final de la ponencia. Responderemos cualquier duda o consulta de nuestros participantes. Comencemos. Hola, buenas noches. Umei, ¿me puedes escuchar? Sí, sí, Enrique, te escucho. Hola, muy buenas noches, Umei. A ver, vamos a iniciar nuestro webinar. En primer lugar, para agradecerte por el tiempo que te has dado en el transcurso de estas semanas de planificación y que puedas compartir con toda nuestra comunidad. Como te había mencionado, nuestra comunidad es una amplia comunidad de pacientes. Y también, bueno, los pacientes que compartimos a través de la ayuda y poder resolver los casos en el día a día, en las semanas que tenemos estas juntas médicas virtuales. Y también va dirigido a estudiantes de las diferentes ciencias de la salud, que también es público bastante interesado en cómo poder ayudar a otras personas. Esta charla, sí, es auspiciada, propiciada, incentivada por diversas entidades sin fines de lucro que nos ayudan. Por ejemplo, la Fundación Julia Ramos y Enrique Chao es una fundación que se creó, Junmei, para ayudar, para dar información. Y qué bueno que puedas participar con nosotros en brindar esta charla sobre la salud renal. A veces es un tema, incluso para nosotros los médicos, es un tema medio álgido desde verlo desde la cirugía. Ya nos hemos alejado de la parte clínica y más aún todavía con procesos que tengan que ver con la salud del riñón, para que toda la población, toda la comunidad que nos esté escuchando. Pero cuán importante es conservar esta salud del riñón. Bueno, antes de seguir, voy a hacer la presentación de la doctora Jumei Galvez Inga. Es, en primer lugar, una amiga mía de hace muchos años, no vamos a decir tantos, solo que muchos años. Compartimos una bonita amistad y una experiencia profesional. Conozco la amplia trayectoria que tiene la doctora. Es médico titular, es una especialista nefróloga titular del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, nuestra alma mater, Jumei. Se ha formado en la Universidad Peruana Los Andes. Su especialización la ha hecho en la Universidad Federico Villarreal y actualmente realiza la docencia práctica en el posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Está especializada en las áreas de la nefrología clínica, el área de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Como te había mencionado, Jumei, expláyate de la mejor forma que tú le des a tus pacientes en el día a día para que puedan compartirlo, ya que por lo menos la obligación de la comunidad, al ser una charla totalmente gratuita, es que ellos hagan un efecto multiplicador. Te brindo las palabras y nuevamente un agradecimiento. Buenas noches. No, nada, al contrario, Enrique, agradecerte por la invitación y permitir
que finalmente la población pueda estar enterada sobre qué es el compromiso renal de una patología tan frecuente en nuestro medio y a nivel mundial como es la diabetes mellitus. Y también un doble agradecimiento en el sentido de que específicamente tú estás en las áreas quirúrgicas, alejado de la parte clínica, médica, y que tengas el interés de conversar sobre esta área, sobre salud renal, creo que es importantísimo. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Voy a tratar de que sea lo más práctico, simple, sencillo, a pesar que la gráfica de repente pueda ser un poco complicada de entenderla, pero yo la voy a tratar de que sea fácil para todo el público que nos esté escuchando y finalmente se lleven el mensaje que es importante para nosotros los nefrólogos, que es que el cuidado de los riñones. A ver, me permiten, a ver. Me van a dar para compartir. Ya. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí, se puede ver. Ya, muy bien. Entonces, para nosotros hablar de esta complicación tan frecuente de la diabetes mellitus, tenemos que un poco entender cuál es la problemática frente a la que nos encontramos y que muchas veces pasa desapercibido, incluso por el mismo personal médico, sanitario en el que trabajamos. Entonces, se calcula aproximadamente que actualmente existen 537 millones de personas con diabetes mellitus a nivel mundial. Es considerado un verdadero problema de salud pública la diabetes mellitus y los costos sanitarios que eso conlleva. De este grupo poblacional, el 95% de pacientes van a ser diabéticos tipo 2 y y un porcentaje menos importante, el 5, diabéticos tipo 1. De este grupo de pacientes, un 40% a 25% en algún momento de su enfermedad, es decir, en algún momento de la evolución de la diabetes mellitus, van a desarrollar compromiso de la función renal, van a desarrollar una enfermedad renal diabética. Sin embargo, es importante saber que la diabetes mellitus, yo como paciente que tengo esta enfermedad, voy a tener también otra serie de complicaciones que pueden afectar de manera directa mi salud. ¿Cuáles son? Problemas a nivel cardíaco, a nivel cardiovascular, que pueden impactar de manera importante en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, veamos que es un problema no solamente de Perú y de nuestro medio, es un problema a nivel mundial. La diabetes mellitus es considerada una epidemia y las proyecciones que tenemos sobre el incremento de esta patología a nivel mundial no son nada alentadoras. Se ha hecho una proyección en los últimos 30 años en los diferentes continentes y se ha visto que la diabetes mellitus va a tener un crecimiento exponencial mediado por los factores alimentarios, estilos de vida, hábitos nocivos que van a tener la población. Y Latinoamérica no está exenta de esta realidad y dentro de Latinoamérica estamos nosotros, estamos el Perú como país con bajos recursos socioeconómicos en vía de desarrollo, donde en este grupo de países todavía el impacto de la diabetes mellitus es mucho más importante por el pobre alcance que tenemos a los sistemas de salud de manera preventiva, adecuada y efectiva. Se estima que si comparamos entre los años 2000 y 2030, va a haber un incremento de 248% de pacientes con diabetes mellitus. Imagínense, va a haber más del 200% de pacientes con diabetes mellitus si vamos a comparar el año 2030 en relación al 2000. Entonces, ¿qué nos va a acarrear finalmente esto? Que un paciente diabético va a generar complicaciones de su enfermedad y una de las complicaciones importantes va a ser efectivamente el compromiso de la función renal. Es importante que los pacientes que tienen diabetes mellitus conozcan que la enfermedad que la están teniendo va a tener también un incremento en el riesgo cardiovascular. ¿Qué nos quiere decir este incremento en el riesgo cardiovascular? Es decir, va a haber mayor posibilidad hasta 4 veces más en relación, si lo comparamos con una población
que no tiene diabetes mellitus de padecer enfermedad coronaria, es decir, enfermedad a nivel del corazón, cardíaca, accidentes cerebrovasculares, arritmias cardíacas como fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular periférica. El paciente diabético va a tener entonces 4 veces más riesgo de padecer estas complicaciones cardiovasculares. ¿Y en qué va a impactar estas complicaciones cardiovasculares? En la mortalidad, lamentablemente, si no son atendidas de manera oportuna, adecuada y con objetivos que nos vamos trazando entre los médicos y el paciente. Se ha hecho un estudio en en las décadas pasadas en donde se ha podido estimar que la diabetes mellitus fue responsable de más o menos una mortalidad de 4.509.000 personas en toda Latinoamérica. Y el Perú también fue parte de este estudio y pueden ver que la mortalidad no ha mejorado en los años 2000 si los comparamos con los años 2019. Es más, si lo evaluamos entre varones y mujeres que presentan diabetes mellitus, se puede ver incluso un discreto ascenso de esta mortalidad. Y volvemos a lo mismo, porque finalmente hay un diagnóstico tardío o cuando el paciente es diagnosticado no es debidamente informado, que es una enfermedad que es controlable, tratable, pero que no la vamos a curar. Y muchas veces el paciente abandona el tratamiento o cree que las pastillas que se le está indicando van a hacerse de alguna manera adictivas y nos abandonan la terapia. ¿Por qué? Porque nosotros como personal de salud no lo hemos informado, no lo hemos educado adecuadamente y eso finalmente impacta en la morbilidad, o sea, en las complicaciones y en la mortalidad que va a tener el paciente con diabetes mellitus. Dentro de estas complicaciones que puede presentar un paciente con diabetes mellitus está la enfermedad renal diabética. Y esta es una de las que más va a tener impacto en la calidad de vida, en la supervivencia de un paciente con diabetes. Entonces, la enfermedad renal diabética es una complicación de la diabetes mellitus y sigue siendo la principal causa de enfermedad renal crónica, es decir, la enfermedad renal diabética, el compromiso de la función renal producto de la diabetes mellitus va a ser la principal causa en el Perú y a nivel mundial de una enfermedad renal crónica que muchas veces puede ser progresiva y que vaya a requerir terapias mucho más avanzadas como hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y el riesgo de que un paciente padezca esta enfermedad renal diabética va a ser igual, tanto en el paciente diabético tipo 1 y tipo 2. Recordemos que hay estos dos grandes grupos de diabéticos. También hay grupos menores de diabetes gestacional, pero el gran grueso de nuestra población son diabéticos tipo 2, un menor porcentaje el diabético tipo 1. Y estas dos poblaciones, grupos poblacionales, van a tener el mismo riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Pues, ¿qué es la enfermedad renal diabética? La definición no es compleja, es sencilla. Hace referencia a una disminución de la función renal, es decir, el riñón no va a ejercer una función en un porcentaje normal, adecuado, secundario a una diabetes mellitus. Es una complicación de esta enfermedad y que se va a traducir de manera sencilla y clara para los pacientes cuando el riñón empieza a perder su función. Además, recordemos que muchos de nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sobre todo, no solo son diabéticos, también son obesos, son hipertensos o pueden eventualmente también tener algún otro tipo de complicación infecciosa o usar fármacos, medicamentos no prescritos por médicos, la automedicación, que pueden generar eventos agudos de compromiso, o sea, muy agudos de compromiso de función renal que también podrían contribuir a esta enfermedad renal diabética. Entonces, el concepto es un poco más amplio de enfermedad renal diabética, pero que básicamente hace referencia a un compromiso del riñón secundario a esta enfermedad.
Y la enfermedad renal diabética también va a ser causa de mortalidad, es decir, que si no la tratamos, no la diagnosticamos a tiempo, también va a ocasionarnos mortalidad en nuestros pacientes. Y en un periodo de 20 años, esta enfermedad renal diabética fue responsable de más de 1 millón de muertes en Latinoamérica. Y nuestro país también nuevamente fue parte de este estudio. Y como pueden ver, la mortalidad no ha cambiado, es decir, no hemos intervenido de manera oportuna y adecuada todavía en nuestros pacientes diabéticos para que no haya un impacto en su sobrevida entre los años 2000 y 2019. Pocos países en Latinoamérica sí han mostrado una disminución, está como Argentina, Uruguay, y países como ubicados más al norte de América, como México, incluso esta mortalidad la han visto incrementada. Entonces, nosotros debemos preguntarnos qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer como médicos o como médicos de atención primaria y nefrólogos para que no se haya impactado de manera adecuada y nuestros pacientes con diabetes mellitus no tengan esta mortalidad asociada a una complicación. Entonces, ¿qué pasa? Y debemos nosotros reconocernos como pacientes en qué parte de esta etapa podemos estar también. ¿Cuáles son los obstáculos al que nos encontramos para que esta enfermedad o este compromiso de la función renal por diabetes esté teniendo complicaciones a largo plazo? Primero, que diagnosticamos de manera tardía la diabetes. No hacemos un diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Segundo, cuando ya tenemos, y creo que este es un punto muy álgido, es que ya el paciente es diagnosticado de diabetes mellitus, pero tiene un control malo de la glucosa. Sigue con estados de glucosa elevados en ayunas y postprandiales. Y lamentablemente, cuando le preguntamos al paciente sobre sus valores de glucosa, nos dicen que están altos, pero que esos son los que ellos manejan y a los que están acostumbrados. Como que normalizamos como pacientes muchas veces nuestros valores elevados de glucosa. Entonces, ese es el siguiente obstáculo en el que nos encontramos o nos enfrentamos para poder manejar adecuadamente y evitar que lleguemos a estados más avanzados de esta enfermedad renal diabética. El siguiente obstáculo que podemos encontrar, que encontramos, no es que encontramos en este grupo de población, es que ya siendo diagnosticados de diabetes, hacemos un diagnóstico también tardío de enfermedad renal diabética, es decir, no hacemos los screenings correspondientes para diagnosticar oportunamente enfermedad renal diabética e intervenirla de manera correcta. Y una vez que hemos diagnosticado enfermedad renal diabética, nos enfrentamos a un cuarto obstáculo, que hacemos una protección renal subóptima, es decir, que lo que le estamos ofreciendo al paciente muchas veces no hace la nefroprotección adecuada y no necesariamente por una falla médica, sino por una falla del sistema sanitario. ¿Cuántos de la medicación que tenemos para proteger el riñón en los pacientes con diabetes mellitus están en alcance tanto en los diferentes sistemas de salud que tiene nuestro país? Entonces, hacemos una protección subóptima, probablemente también por el pobre alcance que tenemos hacia estos fármacos. Y lo otro es que también se ha demostrado que hay más pacientes que abandonan la nefroprotección en relación a los pacientes que inician nefroprotección ya una vez diagnosticada la enfermedad renal diabética. Y finalmente, el quinto obstáculo frente al cual nos encontramos y al que tenemos que trabajar entre pacientes y médicos es que una vez que diagnosticamos enfermedad renal diabética o ya asociada con enfermedad renal crónica, la manejamos también no de manera muchas veces adecuada a las complicaciones que van apareciendo de la enfermedad renal crónica, anemia, acidosis metabólica, hipercalemia. Entonces, todas esas complicaciones no las vamos manejando adecuadamente y también se convierte en otro obstáculo en la evolución del manejo de esta enfermedad renal diabética. Como pueden ver, son diferentes puntos entre los cuales debemos ir trabajando
para poder mejorar el impacto sobre la morbilidad y mortalidad. Finalmente, es importante también esta gráfica para poder un poco concientizar a los pacientes y nosotros como médicos saber que a pesar que el paciente tiene enfermedad renal crónica, no sabe. Y es una enfermedad asintomática y que nos va a dar molestias solamente cuando ya hay una pérdida importante de la función. Se bloqueó tu audio, Jumei. A ver, chequéalo. Se silenció. Ya, ahí estamos, creo, Listo. otra vez. Ok, sí. Ya. Bueno, perdón. Entonces, como íbamos comentando, la población no está enterada que tiene enfermedad renal crónica y eso hace que no sea intervenido, no asista a los centros sanitarios y las complicaciones que va a generar esta enfermedad van a ir presentándose. Entonces, yo que soy diabético, debo identificar qué factores de riesgo tengo para poder desarrollar enfermedad renal diabética, es decir, compromiso de mis riñones por la diabetes. Y hay múltiples factores. Hay factores que nos van a hacer susceptibles a desarrollar esta enfermedad, la edad avanzada. La edad avanzada va a ser un factor de riesgo para yo desarrollar enfermedad renal diabética. También hay grupos poblacionales por raza, por etnias que tienen mayor riesgo, pero básicamente están dentro de ese grupo los afroamericanos, los indios australianos, otro grupo poblacional, pero también es un factor importante. El factor hereditario, si tengo un familiar de primer grado que es diabético y que ha desarrollado daño al riñón por la diabetes, yo como paciente voy a tener más riesgo también de desarrollar enfermedad renal diabética. Además, que hay factores como la obesidad, la hipertensión, el fumar, que nos van a favorecer al desarrollo de esta enfermedad. Los factores de riesgo pueden ser clasificados o divididos entre factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores de riesgo modificables hacen referencia a cuál yo puedo cambiar, puedo modificar ese factor de riesgo, y aquellos factores de riesgo no modificables no las voy a poder intervenir, no las voy a poder cambiar, pero es importante que yo identifique junto con el médico qué factores de riesgo yo tengo para poder desarrollar nefropatía diabética o enfermedad renal diabética. Dentro de los no modificables y los que no vamos a poder cambiar, pues es nuestra edad. Recordemos que hay un envejecimiento también fisiológico a partir de los 40 años, la función renal precursa con un deterioro fisiológico progresivo. La edad al momento del diagnóstico de la diabetes mellitus, es decir, una edad con mayor que va a permitir un tiempo de evolución de la enfermedad mucho más prolongado, no vamos a poder modificar tampoco. La diabetes gestacional, factores genéticos, se han descrito varios factores, se han ya identificado varias alteraciones a nivel genético que van a predisponer también al paciente a desarrollar este compromiso de la función renal. Familiares con enfermedad renal diabética, es lo que comentábamos. Y esto es importante porque si mi familiar de primer grado tiene diabetes, yo tengo el riesgo de desarrollar diabetes, enfermedad renal diabética, hasta en un 83%. Pero si yo tengo un familiar de primer grado diabético y que no desarrolló compromiso del riñón por la diabetes, mi riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética solamente es de 16%. Entonces vean cómo el ser un familiar directo de un paciente de primer grado, de un paciente con compromiso de la función renal, nos va a incrementar nuestro riesgo. Finalmente, el retardo de crecimiento intrauterino también es otro factor de riesgo no modificable para el desarrollo de enfermedad renal diabética, porque hay una menor reserva
funcional renal en este grupo de pacientes. Pero ¿en qué cosas sí yo como paciente puedo trabajar y puedo intervenir para poder hacer que mi enfermedad, que la diabetes mellitus y la enfermedad renal diabética, si es que ya ha sido diagnosticada, pueda tener un tratamiento y un manejo oportuno? Mi control glicémico, eso sí lo puedo controlar, sí lo puedo modificar con tratamiento hipoglicemiante, con estilos de vida saludable, con una dieta adecuada. Puedo también tener si soy hipertenso, además de diabético, puedo adicionalmente tener un control adecuado de mi presión arterial, con bastante adherencia a las recomendaciones dietéticas y al tratamiento farmacológico. Si también tengo dislipidemia, ya sea hipercolesterolemia, triglicéridos altos, también es un factor en el que puedo trabajar y puedo modificar, ayudado igualmente de tratamiento farmacológico y dietético. Puedo evitar el sedentarismo, puedo trabajar sobre mi obesidad, tengo que tener estilos de vida saludables, debo dejar de fumar si es que lo hago, puedo controlar este síndrome metabólico, es decir, puedo nuevamente manejar mi hipertensión, puedo trabajar en mi colesterol alto, en mi hipertensión. Entonces, son factores a los cuales sí podemos intervenir y modificar. La presencia de infecciones, evitar infecciones recurrentes, estados de ácido úrico alto, que también se pueden intervenir con modificaciones dietéticas y farmacológicas. Entonces, como ven, nuestra oportunidad de trabajar con factores modificables son varios y es de ellos de los cuales nosotros nos tenemos que encargar como médicos y como pacientes para que nuestros resultados sean los mejores. ¿Cómo es que yo me entero o puedo saber si tengo o no compromiso de la función renal producto de mi diabetes mellitus? El diagnóstico es sencillo, lo único que vamos a necesitar es medir la albuminuria. ¿Y qué es la albuminuria? Es la pérdida de la albúmina en la orina. Normalmente tenemos un valor fisiológico normal que todos podemos perder albúmina, pero si este valor sobrepasa el, el, este, estos límites, entonces vamos a decir que el paciente tiene una microalbuminuria o macroalbuminuria, o lo que actualmente la terminología nos habla es de albuminuria. Entonces, pérdida de albúmina por la orina. Y adicionalmente tenemos que hacer un examen de creatinina sérica. La creatinina es un indicador que nos va a permitir valorar la función del riñón. Es decir, cuando la creatinina sube en la sangre, el riñón está perdiendo la función. Si la creatinina está normal, nos está diciendo, nos está hablando que podríamos estar con una función renal normal. No es la mejor forma de medir, de calcular la función renal, pero sí nos ayuda porque esta creatinina sérica nos va a servir para estimar la tasa de filtración glomerular, es decir, para calcular cuánto estaría funcionando nuestro riñón. En base a estos dos exámenes que lo puede pedir el médico de cabecera, el médico de familia, el médico general, el médico internista, para poder hacer el diagnóstico de enfermedad renal diabética en nuestro paciente con diabetes. ¿Cuáles son los rangos como pacientes que también debemos conocer? Y lo podemos hacer en una recolección de orina de 24 horas, es decir, el médico le va a pedir que junte la orina durante 24 horas o le puede pedir que lo haga en una muestra aislada de la matinal de la primera orina del día. Y los valores son parecidos. Se va a decir que es normal cuando la pérdida de proteínas es menor a 30, ya hay microalbuminuria, o sea, hay pérdida ya un poco de esta proteína de la albúmina en la orina cuando está entre 30 y 300, y mayor a 300 ya la definimos como una macroalbuminuria, o sea, hay mayor cantidad de esta pérdida de proteínas a través de la orina. Si es una orina en unidad de tiempo, o sea, una orina aislada, también son otros valores que manejamos para poder diagnosticar enfermedad renal diabética. Pero cuando usted le solicitan este examen, debe tener en cuenta ciertas consideraciones. ¿Cuándo no me debo hacer el examen? Cuando tengo fiebre, porque nos va a alterar el resultado. Cuando he hecho un ejercicio intenso, nos puede alterar también el resultado de esta pérdida de proteínas por la orina.
Cuando estoy cursando con una infección del tracto urinario, también se va a alterar este resultado. Cuando hay sangre en la orina, también es un falso positivo que nos puede dar, es decir, nos puede alterar el resultado. Si es que además estamos cursando con glucosas demasiado altas o hipertensión arterial no controlada, pueden hacernos positiva la muestra y en esos casos pues tenemos que repetir. Es decir, cuando usted le piden este examen para que pueda ver si tiene o no compromiso de la función del riñón por la diabetes, debe tener en cuenta no estar con fiebre, no haber hecho ejercicio, no tener sangre en la orina. ¿Cuándo es que debemos solicitar estos exámenes para diagnosticar enfermedad renal diabética? En el paciente diabético tipo 2, al momento del diagnóstico, es decir, se hace el diagnóstico de diabetes e inmediatamente debemos hacer el screening para ver si hay compromiso de la función renal. En el diabético tipo 1, se hace todavía después de los 5 años de enfermedad, siempre y cuando tenga un buen control de la glucosa. Si tiene un mal control de la glucosa o es diagnosticado en la pubertad, porque son diabéticos tipo 1, que generalmente es en población bastante joven, tiene que ser en menos de 5 años de diagnosticada la enfermedad. Entonces, como asumo que la gran población que nos puede estar viendo es diabético tipo 1, al momento que se le diagnostica la diabéticos tipo 2, al momento que se nos diagnostica esta enfermedad, me tienen que hacer la evaluación para ver si tengo compromiso de la función renal. Si no hay microalbuminuria, es decir, no estoy perdiendo albúmina por la orina, el test, el screening se debe repetir una vez al año. Si tengo la pérdida de albúmina por la orina, debo descartar falsos positivos, es decir, que mi resultado no sea real, sino sea un resultado falso positivo. Y ahí hay que descartar esas en condiciones en las que les he comentado, que no haya fiebre, que no haya infección urinaria, que no haya actividad física. Y finalmente, si descartamos esas posibilidades, debo repetir este examen en un periodo de 3 a 6 meses. Si en estas dos determinaciones salen positivas, entonces confirmamos que sí hay una microalbuminuria y hay una enfermedad renal diabética. Si no confirmamos estas 2 o 3 determinaciones en este periodo de tiempo, entonces nuevamente repito el examen al año. Que quede claro entonces cuándo debo pedir al momento del diagnóstico y el screening es anual. ¿Qué esperamos cómo evoluciona esta enfermedad? Habíamos dicho que hay una pérdida pequeña de proteínas inicialmente, luego la pérdida se hace grande, hay mayor pérdida de proteínas y nuestra función renal se va perdiendo de manera progresiva. Y cuando hemos perdido de manera importante nuestra función renal, eventualmente el paciente con enfermedad renal diabética que no ha sido tratado, intervenido oportunamente, va a llegar a estas modalidades de terapia de reemplazo renal, que es hemodiálisis y diálisis peritoneal y trasplante renal. ¿Qué hago entonces si ya me han diagnosticado enfermedad renal diabética? Debo trabajar en todos ellos factores de riesgo modificables. Dentro de ellos habíamos comentado el control de la glucosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la monitorización con nuestro endocrinólogo y con el nefrólogo, con hemoglobinas glicosiladas. Nuestras hemoglobinas glicosiladas deben tener un objetivo entre 7%, pero es individualizado. Individualizar si el paciente puede tener riesgo de que se le baje demasiado la glucosa, entonces vamos optimizando. Pero habitualmente lo que se busca es ese valor objetivo de hemoglobina glicosilada. ¿Y qué es la hemoglobina glicosilada? Es un examen que nos va a permitir evaluar qué tan bien se está controlando la diabetes, por lo menos en los últimos 3 meses. A diferencia de la glucosa sérica en ayuna, este no puede ser modificado, no puede ser impactado en su resultado por cambios en la dieta, por días previos a la toma del examen. Ya conocemos que muchos de nuestros pacientes con diabetes mellitus saben que el día indicado de la muestra de toma para los resultados de los exámenes hacen dieta o comen poco los días previos y la glucosa en ayunas puede salir
normal y nos estaría como quedando una falsa expectativa de un control adecuado de la glucosa. En cambio que la hemoglobina glicosilada no puede tener no puede ser de alguna manera esa interferencia por los cambios dietéticos de último momento que pueda hacer el paciente. Entonces, esta es uno de los indicadores que vamos a controlar. Y cuando se controla esta hemoglobina glicosilada, ¿qué vamos a encontrar a nosotros como pacientes? Nuestro riesgo de que perdamos proteínas por la orina va a disminuir. Y vemos acá esta gráfica que es sencilla de interpretar. Y si ven 0, 5, 6 son los valores de la hemoglobina glicosilada. Mientras más alto es el valor de la hemoglobina glicosilada, la posibilidad de que tenga mayor pérdida de proteínas por la orina es mayor. ¿Y por qué es importante el controlar esta pérdida de proteínas por la orina? Porque a mayor pérdida de proteínas por la orina, la progresión o la evolución de esta enfermedad renal diabética va a ser mayor, va a ser progresiva. Vamos a tener mayor posibilidad de que nuestra enfermedad renal evolucione y vayamos perdiendo de manera progresiva la función renal. ¿Y cómo es que esta hemoglobina glicosilada va a impactar a nosotros como pacientes en diferentes áreas? Vamos a tener menos posibilidad de agravar nuestra condición clínica desarrollando una enfermedad renal crónica avanzada. Esas complicaciones a nivel cardiovascular también van a ser menores en relación, por ejemplo, a una hemoglobina glicosilada más alta que va a estar más presente. Las comorbilidades también van a estar presentes. Nuestra expectativa de vida va a ser más corto con una hemoglobina glicosilada alta en relación a una mejor hemoglobina glicosilada, donde nuestra expectativa de vida va a ser mejor. Nuestra conciencia de hipoglicemia va a estar presente todavía en los pacientes con hemoglobinas glicosiladas más bajas en relación a las más altas. El riesgo también de tener más recursos para el manejo de esta hipoglicemia en caso de que cursemos eventualmente con esta complicación. Y nuestra propensión de tratamiento a causar hipoglicemia va a ser más alto cuando tenemos un mal control de glicosiladas en relación a si la tenemos un mejor control glicémico. Entonces ya tenemos el primer factor modificable en el cual vamos a intervenir farmacológicamente y dietéticamente, que es el control adecuado de nuestra hemoglobina glicosilada. Habíamos comentado que un grupo importante de nuestros pacientes van a tener también hipertensión arterial. Entonces, nuestro siguiente objetivo es que nuestra presión arterial esté adecuadamente controlada. Para ello, tenemos objetivos claros y volvemos a lo que muchas veces escuchamos en consulta externa y el paciente nos dice, sí, doctora, yo ya estoy acostumbrado también a que mi presión siempre esté alta. El que sea hipertenso no significa que yo tenga que tener la presión arterial alta. El que sea hipertenso nos obliga a controlar nuestra presión arterial de manera adecuada. ¿Y qué es lo que nos sugiere y qué es lo que nosotros como médicos le transmitimos al paciente? Que en general todo el paciente diabético debe tener una presión arterial que sea menor a 140/80. Pero este control de la presión arterial se hace mucho más intenso se vuelve mucho más estricto cuando además este paciente ya tiene pérdidas de proteínas por la orina. Entonces, nuestro control de presión arterial al paciente le vamos a decir, usted tiene que manejar presiones arteriales entre 130 y 80. No está permitido tener 14, 15, 16. Si estamos cursando con esos niveles de presión arterial, estamos obligados a optimizar el tratamiento para la hipertensión arterial utilizando los fármacos necesarios para poder lograr este objetivo. Otra de las cosas importantes en las que tenemos que cambiar es controlar los niveles de colesterol, de triglicéridos, porque también han demostrado un impacto en la progresión de la enfermedad renal crónica. Haremos uso de los fármacos, ya sean estatinas, para lograr estos objetivos. Y son menos importantes las intervenciones no farmacológicas, es decir, tengo que reducir el peso con actividad física de preferencia aeróbica, sostenida, por lo menos 5 veces a la semana, no menor a 1 hora.
tengo que reducir el consumo de la sal en la dieta, si tengo el hábito de fumar, lo tengo que abandonar. El consumo de proteínas, lo que se está sugiriendo es que no debe ser una dieta superior, un consumo de proteínas superior a 1.3 gramos por kilo de peso al día. Algunas bibliografías o guías nos dicen que el paciente debería consumir una dieta de proteínas un poco más baja, de 0,8 gramos kilogramo al día, como manejo dietético o intervención dietética en este grupo de población. Entonces, como pueden ver, el abordaje es farmacológico y no farmacológico. Y esta es una pirámide en donde en la base podemos ver los cambios en la dieta que tenemos que tener como pacientes, el ejercicio, el dejar de fumar, el controlar nuestro peso. En la primera línea de tratamiento, o sea, ¿qué tratamiento debo recibir para mi diabetes mellitus? Está metformina, un grupo de fármacos que nosotros los médicos conocemos como inhibidor de la SGLT2. Es decir, debemos saber como pacientes que tenemos que tener cambios en nuestros estilos de vida, debemos recibir tratamiento farmacológico en el cual el médico nos está indicando de manera adecuada y que nos esté explicando también cuáles son los beneficios y el impacto que va a tener en nuestra salud. Y volvemos nuevamente a repetir la importancia del control de presión arterial, del control de la glucosa, el manejo del control de la diabetes. Este es un gráfico donde se vuelve a repetir la importancia de los cambios del estilo de vida en la parte superior y ya de manera un poco más más específica nos dicen qué medicamentos nosotros podemos hacer uso para poder ejercer un papel protector, renoprotector actualmente en los pacientes con nefropatía diabética. Paso la lámina anterior un poco más rápida porque creo que esta es más fácil de visualizar y que lo que nos diferencia actualmente y lo que hace que nuestra proyección y claramente que el tratamiento de la nefropatía diabética o la enfermedad renal diabética se muestre más esperanzador es porque en los últimos años se han podido descubrir fármacos que han demostrado un papel protector directo sobre el riñón. Hace algunas décadas solo contábamos con este grupo de medicamentos que ustedes los deben conocer si es que son hipertensos también, son el enalapril, el losartán, el valsartán, el irbesartán, que muchas veces de repente se les hace conocido como pacientes. Luego tenemos estos grupos de medicamentos que son para hipoglicemiantes, es decir, para manejar la diabetes mellitus, pero que no solamente tiene un efecto de controlarnos la diabetes, sino que tiene un efecto protector directo a nivel cardiovascular. Habíamos visto en las primeras láminas que el paciente diabético tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, arritmias cardíacas, enfermedad de las arterias de los miembros inferiores, insuficiencia arterial periférica. Entonces, estos fármacos han demostrado un efecto protector de proteger al paciente diabético para desarrollar estas complicaciones cardiovasculares y que además han demostrado que tienen un efecto protector a nivel del riñón, al igual que estos dos grupos farmacológicos adicionales. Los muestro para que ustedes como pacientes también estén informados que actualmente tenemos muchas más herramientas como médicos de los cuales podemos utilizar para ejercer un papel nefroprotector adecuado en el paciente con diabetes mellitus y compromiso de la función renal. Sin